1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pueden sentarse. Bueno, el tema del retiro es somos uno, y hay diferentes subtemas. Esta mañana vamos a hablar de guardando la unidad del espíritu, guardando la unidad del espíritu. Pero para uno guardar la unidad del espíritu tiene que tener claridad de lo que es uno en el Señor. Si usted no tiene claridad acerca de esto, pues realmente no va a poder hacer lo que tiene que hacer para guardar esa unidad del espíritu. Permítanme en primer lugar decirle lo que menciona el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús, sucedió algo muy interesante, muy importante. La Biblia nos dice, cuando el Señor hablaba con Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, que él le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De manera que tú tienes que nacer. No puedes guardar artificialmente la unidad del espíritu. No puedes en forma, digamos, voluntaria, digamos ese término, guardar la unidad del espíritu. Por supuesto que tú tienes que hacer cosas que vamos a ver ahorita, pero lo primero, lo inicial es que tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser nueva criatura. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Tienes que obedecerle a Él. La Biblia dice en Romanos 10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El encuentro con Dios es algo que todavía no podemos explicar muy bien. El nacimiento espiritual es algo que nadie puede explicar, como dice la Biblia. Como ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios. El Espíritu actúa en ti de una manera que tú mismo ni te das cuenta. Pero cuando tú aceptas a Cristo es porque el Espíritu Santo te convenció que necesitabas a Jesús en tu vida. Te convenció que algo había que cambiar y aceptaste a Cristo. Hay relatos dramáticos. Hay relatos dramáticos de personas que inclusive ni siquiera tenían en mente, pero el Espíritu Santo tocó sus vidas de tal manera que ellos fueron llamados al arrepentimiento y a obedecer a Jesucristo. Entre esos relatos dramáticos recuerdo lo que contaba la hermana Nelly de López, cómo ella me contaba a mí, la padre del hermano Fernando López, ya ella murió en el Señor. Dice: yo iba dispuesta, así me lo dijo, a matar a mi marido. Tenía un revólver, pero pasé por una plaza y allí se estaba predicando la palabra de Dios y ahí Dios me tocó. Hermanos, es que la obra del Espíritu es algo que pasa individualmente en cada persona y no te das cuenta, sino Él está sintiendo lo que Dios está haciendo en su vida. Nosotros no podemos decir este sí, aquel no. El Espíritu Santo te da a ti convicción de que eres pecador y que necesitas a Cristo. No es el predicador, no es el que te evangelizó. Nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios, nada más. No podemos acogernos a nada. Por eso no me parece muy lógico decir yo soy el padre espiritual de fulano y tal. No. Tú eres instrumento nada más. Así como un bolígrafo o un computador, por excelentes que sean, no pueden darse decir que ellos escribieron un poema. Igual nosotros. Es el escritor, es el poeta el que escribe la gran obra. Somos instrumentos en las manos de Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Y le te digo algo más. Somos instrumentos que actuamos en momentos específicos. Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento
lo da Dios. Mira que de pronto tú haces algo, dices algo, comentas algo, actúas de una forma y Dios te usa y hasta ahí. Hasta ahí. La gloria es para ti, todo el reconocimiento es para ti. En un canto reverente unimos nuestras voces para adorarte. Eres digno, oh Cordero digno eres digno, oh Cordero digno eres tú. Y entonces dice la Biblia, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Yo quiero que piense bien esa frase. Fuimos bautizados en un cuerpo. Cuando tú te uniste a Cristo, cuando tú aceptaste al Señor, algo pasó en tu vida. Algo sucedió. Y es que tú te uniste a Jesucristo. Ahí comenzaste a formar parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. De eso lo veremos mañana. Pero esa vamos a decirlo, esa unión a Cristo como el cuerpo, tiene una significación y un resultado tremendo. Tiene yo diría unas circunstancias y unas consecuencias que nos obligan a nosotros. Mira lo que dice el capítulo 6 del libro de Romanos que estaba yo mencionando. Romanos, el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O qué? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Hay una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Me encanta como dice otra versión. Dice el versículo, le digo el versículo 1 al 4, una parte dice, así, perdón, yo estaba leyendo en otro pasaje de la Biblia, en Romanos. Entiendo que no les a veces. Romanos, el capítulo 6, en la versión Dios habla hoy, a ver si me sale aquí, porque dice que estamos unidos a Él. No sale, realmente parece que no hay conexión, pero bueno, creo que esta versión nos lo da claramente. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su resurrección, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué fue? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tú, por el Espíritu Santo, aceptas a Cristo, decides andar con el Señor y te bautizas en el nombre de Jesús, tú estás unido al cuerpo de Cristo. Y eso te da una condición y una naturaleza diferente. Eso te da una situación que tú no habías experimentado. Es como si estuvieras viviendo en otra dimensión, con otras leyes, con otras alternativas de vida que tú no conocías, que no sabías que eran. Gloria al Señor, gloria al Señor. Las personas que van de un
una cultura a otra, no tienen inclusive que salir del país, sino dentro del país, que van de una cultura a otra. Cuando llegan a ese lugar, se sienten que ese no es su sitio, pero que ellas no se han preparado. Pero resulta que ahora tú eres nueva criatura y tienes unas nuevas condiciones de vida. Claro está que hay una lucha. Pablo lo dice en el capítulo 7 del libro de Romanos. En el capítulo 7, Pablo nos viene hablando y nos dice en ese pasaje al final, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque tener una nueva naturaleza no te libra del cuerpo de muerte, estás ahí. Pero el Señor, él mismo da la respuesta al versículo 25. Gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El versículo 8 para mí es una declaración tremenda. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús. Aleluya. Tú estás en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no obedecen a esa naturaleza que traíamos, sino a la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Creo, hermano, cuando tú quieres ser una persona victoriosa, tienes que entender que tú eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que tú no puedes vivir de acuerdo a esa tendencia carnal. Tú estás en Cristo Jesús y eres nueva criatura. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Jesús conocía muy bien, o sabía muy bien, lo que vendría para sus discípulos. Y esa oración del capítulo 17 del libro de Juan es una oración bien interesante. En el versículo 20 de Juan 17 dice que el Señor oraba así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellas sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Y aquí hay un nuevo elemento que yo quiero destacar. No es solamente que tú eres nueva criatura, no es solamente que las cosas viejas pasaron, no es solamente que tienes una nueva naturaleza, no es solamente que tienes una condición de santo porque tu Padre es santo, ¿lo sabías? Capítulo 6, versículo 22 de Romanos nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Se santifica lo que no es santo, y como fin, la vida eterna. Es decir, que ahora que pasaste de ser esclavo del pecado a ser siervo de Dios, el fruto en tu vida es que eres santificado. Eres santificado. Y como santificado que eres, santo que eres, vas a dar frutos de santidad. No vas a ser santo por lo que hagas, sino que harás lo que haces porque eres santo. Amén. Amén, amén. Entonces Jesús entendía muy bien, dice, que ellos sean uno, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí es donde surge el nuevo concepto que quería mencionar yo esta mañana. No es solamente que eres nueva criatura, sino que formas una unidad con todos aquellos que son nuevas criaturas. Todos aquellos que se han unido al cuerpo de Cristo, tú juntamente con ellos formas una unidad. Y entonces en esa unidad tenemos que funcionar.
En esa condición tenemos que actuar. En esa condición tenemos que hacer todo lo que hacemos. Volviendo a esa frase, a ese pasaje de 1 Corintios, encontramos que nos dice: todos los miembros del cuerpo, versículo 13, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay algo que en la iglesia es la que lo controla. No es el presidente de la iglesia, no es tu pastor, no es el directivo, es el Espíritu Santo quien guía. Aleluya, 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 aleluya. ¿Sabe qué dice Romanos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Aleluya, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Aleluya, aleluya. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron Dios les potestad, derecho de ser hijos de Dios. Esa es la nueva condición que tú tienes, y en esa condición es que tienes que funcionar y actuar. En esa naturaleza es como somos uno, es ahí donde nosotros vamos actuando. Claro que a veces nos cuesta aprender, pero el Señor nos va enseñando. Dios nos va guiando. Es igual que un niño. El niño cuando nace tiene todas las facultades, a menos que esté enfermo, pero si tiene buena salud, las facultades para ir desarrollándose. No habla todavía, no camina todavía, no controla su cuerpo, pero ese muchacho se va alimentando y va creciendo, y va caminando, y va hablando, y va aprendiendo, y va desarrollando. Así pasa con el Hijo de Dios. Por eso los cristianos ya más antiguos tenemos que tener paciencia con los nuevos. Tenemos que entender que son nuevas criaturas, pero que no han crecido y que tienen que ir creciendo poco a poco. Yo en mis largos años de ministerio me he dado cuenta que los pastores son más indulgentes que los creyentes a veces. ¿Sí o no? Porque como le dije yo a alguien que hoy es pastor y que no lo era en ese tiempo, y que venía a decirme que fulano, dije, es que tú no tienes corazón de pastor. Hoy que el pastor me escribió una carta y me dijo: entiendo lo que usted me dijo, ahora tengo corazón de pastor. Hay que entender ese proceso, irlo llevando de a poco, irlo que él vaya, porque ha vivido del mismo espíritu. Él tiene vida como tú igualmente y como yo. El Señor le ha dado su espíritu, y por él es que él nace, por él es que camina, por él es que anda, por él es que vive. Aleluya. Pero analicemos entonces, ya que encontramos esta realidad, en ese capítulo 17 de Juan, hay algunas cosas que creo que debemos nosotros tener en cuenta. En primer lugar, para que tú seas guiado por el Espíritu de Dios, tienes que tener comunión con Dios. No hay otra alternativa. Tienes que tener comunión con Él. Cuando tú tienes dificultades, entonces no dejas de leer la Biblia, dejas de venir al culto, dejas de orar, te vas debilitando, pierdes tu comunión con el Señor. No la pierdas nunca. No la pierdas nunca, nunca, nunca. Mantén tu comunión con Dios, aleluya. Cada mañana Él tiene algo que decirte. Cada mañana Él tiene algo que contarte. Cada día Él tiene cosas que compartir contigo. Su palabra es eterna, es verdadera. Él refriega en nuestros huesos, etcétera, etcétera. Pero no solamente tú tienes comunión con Dios. Hay una cosa muy importante. Tienes comunión con tus hermanos. No podría entenderse que dijéramos que somos un cuerpo, que somos guiados por el Espíritu de Dios, si nosotros no tenemos comunión los unos con los otros. Es más, Jesucristo en esta oración dijo que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si una iglesia, lo digo con toda seriedad, si una iglesia anda en rifirrafe, en peleas, en discusiones, diciéndose,
Mejor es que no evangelicen. Mejor es que no evangelicen. Mejor es que no evangelicen y que busquen a Dios primero y se arreglen. La verdad, porque el mundo no va a creer. Dice, pasé como ellos, no, yo no voy por allá. Y ya ha pasado muchas veces. Están en discusiones, en cosas. Y a veces por cosas tontas. Que me dijo, que no me dijo, que me tuvo en cuenta, que no me tuvo en cuenta. No, no, somos uno en Cristo. Y aquí no importa quién haga y quién no haga. No, 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 la gloria es para Él. Créame, hermano, si una de las condiciones para que el mundo crea el evangelio que predicamos es que nuestra vida como iglesia sea de comunión. Sea de comunión. Y es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos. Es importante que nosotros veamos eso. Eso implica también que hay una solidaridad espiritual, una solidaridad como hermanos. Si tú estudias, y no voy a hacerlo ahora para no demorarle, pero si tú estudias el capítulo 2 de los Hechos y se da cuenta las características de la iglesia primitiva, una de ellas era esa comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Ahí está, esa es la vida de iglesia. Esa es la vida de iglesia. Y esa iglesia, al final usted lee en ese mismo capítulo, dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Claro, así es sencillo. Una iglesia sana produce porque produce, aleluya. Crece porque crece. Tomemos esa convicción, esa realidad. No, si hay circunstancias que nos hacen hablar y bueno, vamos a hacerlo en el nombre del Señor, pero como cristianos verdaderos. A veces se nos olvida lo que Jesucristo enseñó, de poner la otra mejilla, de andar otra milla, etcétera, etcétera. No voy a hablar de eso ahora, pero es que el cristiano tiene que demostrar que lo es de verdad, que es nueva criatura y que anda por el Espíritu. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, allá en el capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Cuando primero fíjese que le da el listado de las obras de la carne. Le dice una lista negra ahí que hay, que no vamos a leerlo. Pero cuando dice el fruto del Espíritu, ojos abiertos, oídos despiertos, el fruto del Espíritu. Y tú has nacido por el Espíritu. Tú has nacido por el Espíritu. Tienes que tener ese fruto. Es 2 puntos, no frutos, fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, nada. No hay ley. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. No la han matado, pero la han crucificado con sus pasiones y deseos. ¿Y saben cómo yo siempre ejemplifico esto? Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. La gravedad dice, cuando estoy por allá en quinto bachillerato, que todo elemento que sube es atraído al centro de la Tierra a una velocidad determinada, creo que era 9.8 metros por segundo, algo así. Así dice. Entonces, si yo quiero vencer, no destruir la ley de la gravedad, yo me monto en un avión. Y el avión, con la potencia que tiene, con sus motores, anda 7, 8, hasta 10 horas y más. Pero no ha destruido la ley de la gravedad. Lo que le ha hecho es vencerla, controlarla. Y ahí está vigente. Cuando apaga los motores, tiene que haber aterrizado, si no te caes. Te caes porque te caes. Móntate en el avión que se llama Jesucristo. No te salgas de ahí porque te caes. Eso es lo que dice en lo que leímos en Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que, voy a ponerlo a los que están montados en el avión que se llama Cristo Jesús. No se van a caer. Los que no andan conforme a la carne, a sus deseos, sino conforme al Espíritu.
Tienes nueva naturaleza. Es cierto que tienes una contradicción en tu vida, pero agárrate de Jesucristo. Por eso es importante la comunión con Él. Es por eso que es importante, no es porque queramos tener cultos y recoger plata y ofrendas. No, no, olvídate de eso. Los cultos no se hacen por eso. Los cultos se hacen porque son tiempos y momentos de reflexión, de alabanza a Dios, que tenemos comunión con Él, recibimos y damos al Señor. Eso es lo importante de un culto, por eso se llama culto, porque le ofrecemos a Él, pero Él también nos da a nosotros. Los griegos no le llaman culto, sino reunión, porque es así, nos reunimos como iglesia para estar en la presencia de Dios y recibir de Él, pero darle también a Él nuestra alabanza, nuestra adoración. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Gloria al Señor. Entonces, ese fruto se da en tu vida. Y mira lo que dice el versículo 25 de Gálatas 5. Si vivimos por el Espíritu, ¿cuántos viven por el Espíritu? Levante su mano, ¿vives por el Espíritu? Andemos también en el Espíritu. Es decir, las dos cosas nos las dice. Si tú andas, vives porque tienes nueva vida, anda conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Alabanzas a Él, alabanzas a Él. Todo hasta aquí suena muy bonito. No. Pero resulta que el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de los Efesios, reconoce una realidad. Versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación que tenemos de ser hijos de Dios. ¿Cuál es la dignidad? Aquí está. Con toda humildad y mansedumbre. Toda humildad y mansedumbre. No con toda, no poquita, con toda. Soportando, ay Señor, con paciencia, los unos a los otros, en amor. Aleluya, yo no dije que usted da gozo y alegría, a mí se me da. En amor, soportando, que usted no lo conoce. Mejor es perderlo que encontrarlo. Pero si es tu hermano en Cristo, tienes que soportarlo. ¿Quién sabe a ti quién te soporte y no te das cuenta? Soportando los unos a los otros en amor. Y aquí viene, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Resulta que parece un contrasentido, pero no lo es. La naturaleza espiritual te la ha dado el Señor. Ya hemos visto por la palabra que eres un hijo de Dios, que tienes una nueva condición, que tienes un fruto en tu vida, pero necesitamos ser solícitos, esforzados en guardar esa unidad. ¿A través de qué? De la paz. De la paz. De la paz. Seguir la paz con todos. Y la santidad, esa que tienes, esa naturaleza que Dios te ha dado, sin la cual nadie verá al Señor. De manera que el apóstol nos recomienda que nosotros hagamos todo lo necesario para guardar la unidad del Espíritu. Eso quiere decir que vamos camino a la perfección. No que lo haya alcanzado ya, pero prosigo. Mucho del trabajo que tenemos los pastores es a veces ver cómo arreglamos los problemas entre creyentes. ¿O no, pastores? Así es. Y eso desgasta y eso toma tiempo, mientras deberíamos estar viendo qué alma acepta a Cristo y tenemos que citar al hermano y a la hermana y bueno, y aquí, porque ellos son seres humanos que tienen sus situaciones, a veces negocian entre ellos, a veces se enamoran uno del otro, a veces viven juntos, qué sé, una cantidad de acciones normales de seres humanos, y ahí surge, entonces empieza, exactamente. Pero solicito recordar la unidad del Espíritu. Yo recuerdo que un pastor predicaba y decía:
a veces es peor tener la razón. Porque como tengo la razón, me empecino en caminarme a tumbar. Y si no la tiene, me quedas calladito porque tú eres el que tiene la culpa. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y en las iglesias que tenemos en este sector, que los hermanos viven juntos unos cerca de otros, sí que es lo más complicada. Porque se da cuenta a qué hora entra, a qué hora sale, quién tiene la razón. Bueno, usted sabe más que yo por todas las situaciones que hay. Pero aún así, hay que ser muy solícitos, esforzados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Inclusive, a veces en el servicio a Dios. Alguien saca a relucir, él es el gallito, el que quiere, el que manda, y lo dice, pero mira, ¿de qué se las da? ¿De qué se las tira? ¿Qué se las trae? ¿Se las pica de qué? Solícitos en guardar, soportando los unos a los otros. Eso es lo que enseña la Biblia. ¡Aleluya! Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que te dice el Señor. Y mira que el Señor nos dice en este pasaje de Efesios unas cosas que recitamos a veces, pero que yo diría constituyen los elementos que nos unen de verdad. Las otras cosas son baladíes, son temporales, son momentáneas. Pero este capítulo dice, es que tenemos lo siguiente: un cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y todos pertenecemos a ese cuerpo. Entonces ya tenemos un elemento importante. Aquí quiero decir algo, no sé si lo voy a entender bien, pero para que usted entienda. Una vez le pregunté yo a un obispo católico. Estábamos opinando, yo le pregunté, ¿usted quién es el representante legal de la parroquia? Me dijo, el sacerdote. Y yo le dije, pero usted no es señor, no le da miedo que el cura se le quede con la parroquia, ¿no? Entonces me dijo, no. Nosotros tenemos un elemento, me habló de dos, pero quiero referirme a esto. Un elemento que nos une, y es el Papa. Y yo enseguida pensé, nosotros tenemos más que un Papa. No es el Papa el que nos une. No es el Papa. No. Tenemos mucho más que eso. ¡Aleluya! Un cuerpo que es la iglesia del Señor y un espíritu. Dos elementos importantes. Somos parte del cuerpo y el espíritu lo tenemos. Como fuisteis llamados en una esperanza. Aquí un tercer elemento. ¡Una esperanza! Me voy con él. Yo no me quedo. Me voy con él. Ya viene Cristo. Señales a alma salvada. Viene a llevar los que durmieren. Se ven los que quedaron. Con él se irán. Me voy con él. Yo no me quedo. Me voy con él. Aleluya, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Un día estaremos para siempre con el Señor. Y aquí lo que forma parte de nuestra declaración por años, en el logotipo está, un Señor. Aquí no hay dos señores, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. El único Señor se llama Jesucristo y tenemos un Señor. A Él le rendimos honra, gloria, adoración. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Créalo, un Señor dueño de todo, un amo dueño de todo. Una fe. Gracias, Señor. Gracias por la fe que tenemos, que tú nos has dado. La confianza, la esperanza, eso que tú nos has dado, esas creencias que tú nos has enseñado, Señor. Un bautismo. Tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Aleluya. Un Dios y Padre. Es mi papá. Aunque le duela a quien le duela, es mi papá.
No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Apá, papá mío, papá mío, papá mío. Gloria al Señor. Por eso es que Jesús enseñó: cuando ores digas: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es una expresión muy utilizada por los judíos. Pero ahora tenemos un Dios que no es un Dios allá lejos, que está como con los rayos adentro. No, es un Padre. Aleluya. Es un Padre, gloria al Señor. Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y qué más? Y en todos. Ponte a pensar eso. Un Dios todopoderoso, que es mi papá, y está sobre todos nosotros, intercede y está haciendo por todos nosotros cosas, y está en todos nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. ¿Qué hace el Padre por ti? Todo lo que tú necesitas. Aleluya, aleluya. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo quiero decirte que estas cosas son las que nos unen. Te las voy a repetir otra vez. Aleluya. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Estamos hechos. Conservemos la unidad. Hay elementos que nos unen. Aparte de que hagas un negocio y te tumben, aparte de que no te cumplieron algo, aparte de que se las pique el otro, aparte de todo eso. Aleluya, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque tenemos cosas que realmente nos unen. Alabanzas al Señor. Y ese Padre mío es tan bueno que individualmente Él me cuida. 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, y con esto voy terminando este sermón esta mañana. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13 dice: Oh queridos hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Otra versión dice prueba, porque es que la palabra griega te dice más bien adversidad. Se puede traducir como tentación o como prueba. Que no sea humana. Cualquier tentación, cualquier prueba que tengas, cualquier adversidad es humana. Pero fiel es Dios, y voy a añadir, Dios y mi Padre. Fiel es Dios, mi Padre, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podáis soportar. Oh, gracias. ¿Será que se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¡Claro que se puede! ¡Aleluya! ¡Claro que se puede! ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te resumo lo que he dicho esta mañana. Tú tienes una condición que el Señor te ha dado. Tienes unos elementos que el Señor nos ha entregado. Tenemos una dignidad que Él nos ha dado. Vamos a guardar la unidad del Espíritu por encima de cualquier otra cosa. Es más, si tú lees más adelante, Pablo dice que Él puso en la iglesia a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros y profetas. ¿A fin de qué? De perfeccionar. Eso quiere decir que el Señor sabe que no somos perfectos. Los ministerios en la iglesia están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Tú que tienes un ministerio?
Tienes que usarlo con mucho temor y temblor para perfeccionar. No eres dueño de ese ministerio. ¡No! Dios te lo ha dado para que sirvas. Dios te lo ha dado para que lo entregues. Dios te lo ha dado para que lo uses para su gloria. Dios te lo ha dado para que sea un instrumento en sus manos. Esta iglesia camina victoriosa porque el Señor es su Dios. Él la ha levantado, Él la ha rescatado y ha dado los elementos y las circunstancias para que siga adelante perfeccionándose. Y esos ministerios dicen hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto en Cristo Jesús. Yo no sé si esta mañana Dios te ha hablado. No sé si Dios te ha dicho algo en particular. No sé si Dios ha tocado tu corazón esta mañana y te ha dicho, mira lo que dice mi palabra y cómo estás andando. Mira lo que dice mi palabra y tienes que corregir algunas cosas. Dios sabe qué te ha dicho a ti. A mí no me interesa. Habla con Dios. Yo quiero que nos pongamos en pie porque quiero orar por ti. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Dios. Los músicos, por favor, veníamos a cantar ahora. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.